Ahora veremos el producto o multiplicación. La multiplicación es una operación de composición que tiene por objeto, dados números llamados multiplicando y multiplicador, hallar un número llamado producto, que sea respecto del multiplicando lo que el multiplicador es respecto a la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Multiplicar 4 por 3, con este símbolo por ejemplo, donde 4 es el multiplicando y 3 es el multiplicador, es hallar un número que sea respecto de 4 lo que 3 es respecto de 1. Pero 3 es 3 veces 1. Entonces el producto será 3 veces 4. O sea, 4 más 4 más 4. Es decir, 12. Como vemos aquí, la multiplicación es una suma abreviada. Otra manera de indicar el producto, además de esta cruz, se puede hacer con un punto o entre paréntesis sin necesidad de otro signo. A el multiplicando y el multiplicador se les llama también factores. Vamos a ver entonces la relación entre el producto y el multiplicando. Recordemos que el multiplicando es el primer factor y el multiplicador es el segundo factor. Debemos recordar estos nombres porque los estaremos utilizando durante todo el video y el curso. Ok, tenemos 4 casos. El primero. Si el multiplicador es 0, el producto es 0. Es decir, cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. ¿Por qué? Porque el 0 indica la ausencia de una unidad. Entonces, el producto indicaría la ausencia de un multiplicando. Estaríamos sumando 0 veces, es decir, 0. Si el multiplicador es 1, el producto es igual al multiplicando. O sea, no se ve afectado. A esto también se le conoce como elemento neutro multiplicativo. No afecta al número al cual se le esté afectando. Es el axioma de identidad o módulo del producto. Lo que era el 0 para la suma es el 1 para la multiplicación. Ese es nuestro módulo. 3. Si el multiplicador es mayor que 1, el producto es mayor que el multiplicando. Es decir, hace que aumentemos el número. Y cuatro. Si el multiplicador es menor que 1, el producto es menor que el multiplicando, es decir, disminuye el número. Cada vez se hace más pequeño al multiplicarlo por números entre 0 y 1.
Entonces podemos decir que multiplicar no es siempre aumentar. Entonces, cuando el multiplicador es un número natural, la multiplicación es una suma abreviada que consta de tanto sumandos iguales a multiplicando como unidades tenga el multiplicador. Es decir, 5 por 6 es 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5, o sea, 6 veces, nos da 30. Por lo tanto, A por C es A más A más A más A, así, C veces. Otro caso que podemos mencionar es la multiplicación por la unidad seguida de ceros. Para multiplicar un entero por la unidad seguida de ceros, se añaden al entero tanto ceros como ceros acompañen a la unidad. Por ejemplo, 54 por 100 es 54 y le agrego estos dos ceros, es decir, 5400. 1789 por 1000 es 1789 y le agrego 3 ceros, es decir, 1.789.000. Ahora, si multiplicamos los números que terminan en 0, se multiplican los números como si no tuvieran ceros. Y a la derecha de este producto se añaden tanto ceros como hay en el multiplicando y multiplicador. Por ejemplo, 4.300 multiplicado por 25.000, ¿qué hago? Multiplico 43 por 25, que nos da 1.075. Y le agrego los ceros que quité, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 107.500.000. Podemos también predecir el número de cifras del producto. En el producto hay tantas cifras como haya en el multiplicando. Y multiplicador juntos. O una menos. Por ejemplo, si quiero multiplicar 345 por 23, el resultado debe tener o 4 cifras o 5, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, puede ser 5 cifras o una menos, que es 4. O por ejemplo, 345 por 10, bueno, sabemos que da 3.450. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y esta tiene 4. Bueno, ahí resultó 4. Y así podríamos continuar haciendo ejemplos que siempre nos van a dar o la misma cantidad de cifras o una menor. Ahora, ¿cómo representamos gráficamente el producto? Si tenemos por ejemplo, una recta de 2 unidades y una recta de 3 unidades. Al multiplicarlas, por ejemplo, 2 por 3, 2 por 3, lo que estaríamos haciendo sería lo siguiente. Tomar esta recta de 2 unidades y
tenerla 3 veces. Aquí está. Es una recta, otra recta, otra recta. Extenderla por la otra recta, esta recta, extenderla a través de esta recta y nos queda una superficie cuadrangular, es decir, en este caso es un rectángulo, una superficie rectangular. 2 por 3 nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la representación gráfica del producto. Si por ejemplo tuviéramos 4 por 5, no sé, tal vez sería 1, 2, 3, 4 por 5. 5. ¿Qué significaría? Bueno, que tendríamos 1, 2, 3, 4 y habría que extenderla a través de esta con 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 4 por 5 es igual a 20. Esa es su representación gráfica. Veamos ahora el producto continuado. Para hallar el producto de más de dos números, por ejemplo, 2 por 3 por 4 por 5. Vamos a ponerlo aquí. 2 por 3 por 4 por 5. Se halla primero el producto de dos de ellos. Luego se multiplica este producto por el tercer factor y luego este segundo producto por el factor siguiente y así. Es decir, 2 por 3, ¿qué nos da? 6. Queda por 4 por 5. 6 por 4 es 24 por 5. 24 por 5 es 120. Lo hacemos en ese orden. No importa en qué orden se haga. Vamos a ver entonces ahora las leyes de la multiplicación. Como toda operación fundamental de la aritmética, la multiplicación tiene leyes. En este caso tiene 6 leyes o axiomas. La ley de uniformidad, ley conmutativa, ley asociativa, ley disociativa, ley de monotonía y la ley distributiva. Empecemos con la ley de uniformidad o axioma de uniformidad. Que se expresa como el producto de dos números tiene un valor único o siempre es igual. Por ejemplo, 5 sillas por 2 me da 10 sillas. 5 mesas por 2 me da 10 mesas. 5 días por 2 me da 10 días. ¿Por qué? Porque 5 por 2 siempre nos va a dar 10. Otra forma de expresarla es los productos de números respectivamente iguales son iguales. O sea que si A es igual a B y C es igual a D, A por C es igual a B por D. Que es lo que veríamos en la tercera forma de expresarlo. Producto de dos igualdades. Multiplicando
miembro a miembro. Varias igualdades resulta otra igualdad. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pasemos a la segunda ley. Ley conmutativa, o también conocido como axioma de conmutatividad. Es similar a la de la suma y es muy conocido. El orden de los factores no altera el producto. En este caso tendríamos dos situaciones. Que se trate de dos factores o que se trate de más de dos factores. Cuando son dos factores podemos decir que A por B es igual a B por A. Por ejemplo, 6 por 4 nos da lo mismo que 4 por 6. Y cuando tenemos más de dos factores, podemos decir, por ejemplo, si fueran 4, ABCD es igual a BACD, que es igual a CADB, y así, en el orden que nosotros queramos, en todos los órdenes posibles. Por ejemplo, 5 por 4 por 3 por 2 es lo mismo que 3 por 2 por 5 por 4. Y es lo mismo que 2 por 5 por 4 por 3. El orden no importa mientras todos sean factores. Esa es la segunda ley, la ley conmutativa. Vamos ahora con la tercera ley. Ley asociativa o axioma de asociatividad, que es el inverso de la ley conmutativa. El producto de varios números no varía sustituyendo dos o más factores por su producto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tengo 2 por 3 por 4 por 5 me da 120. Si primero hiciera 2 por 3 y luego multiplicara por 4 por 5, me seguiría dando 120, porque esto da 6 por 4 por 5, nos da 120. O si hiciera 2 por 3 y 4 por 5, y después los multiplico, es decir, 6 por 20, sigue siendo 120, no se altera, no pasa nada. O sea que, vamos a hacer aquí la regla. Si tengo A por B por C por D, es igual que haga A por B por C por D, que haga A por B por C por D, y así todas las combinaciones posibles. No importa el orden en el que yo los agrupe, porque el resultado va a ser el mismo. Okay, el inverso de la ley asociativa es la ley disociativa. El producto de varios números no varía descomponiendo uno o más factores en dos o más factores. Por ejemplo, recuerden que también se le puede llamar
Axioma de disociatividad. Bueno, es un inverso del axioma de la asociatividad. Tengo 8 por 5. Y 8 lo puedo separar en 4 por 2. Y luego por 5. Y me va a seguir dando el mismo resultado. O por ejemplo, 10 por 2 lo puedo separar en 5 por 2. O bueno, no sé, 10 por 12 es 5 por 2. Y 12 lo puedo separar en 3 por 4. Y los multiplico y no pasa nada. Sigue dándome exactamente lo mismo. No hay problema en que separe los factores. Bien. Ahora, con igualdades y desigualdades tenemos la ley de monotonía. Que nos dice, multiplicando miembro a miembro desigualdades del mismo sentido, e igualdades, resulta una desigualdad del mismo sentido que las dadas. Por ejemplo, 8 es mayor que 3 y 4 es igual a 4. Si multiplico 8 por 4 y 3 por 4, ¿qué obtengo? Bueno, 32 y 12. Se conserva el sentido. Si tengo 5 es igual a 5, 3 es menor que 6 y 2 es menor que 4, si multiplico 5 por 3 por 2 y 5 por 6 por 4, ¿qué ocurre? 5 por 3 es 15, por 2 es 30, 5 por 6 es 30, por 4 es 120, y nos queda menor que. Se conserva el sentido. Ahora, otra forma de ver la ley de monotonía. Otro caso. Multiplicando miembro a miembro varias desigualdades del mismo sentido, resulta una desigualdad del mismo sentido que las dadas. Ejemplo. 5 es mayor que 3. 6 es mayor que 4. Entonces, 5 por 6, que nos da 30, es mayor que 3 por 4, que es 12. Se conserva. Hay que tomar en cuenta también esto. Si se multiplican miembro a miembro desigualdades de sentido contrario, el resultado no
puede anticiparse? Pues puede ser una desigualdad de cualquier sentido o una igualdad. Por ejemplo, 6 es mayor que 3 y 4 es menor que 15. 6 por 4 es 24 y 3 por 15 es 45. En este caso gana menor que. 3 es menor que 4, pero 8 es mayor que 6. 3 por 8, que es 24, y 4 por 6 también es 24. Aquí nos da igual. No lo podemos anticipar. No podemos decir que va a ser de una manera o de otra. Ok, y la sexta ley de la multiplicación es la más útil, pero también la más compleja. Y es base de muchos métodos de productos notables, que es la ley distributiva. O axioma de distributividad. Bien, ¿qué podemos hacer con ella? De manera general podemos decir que si tenemos A que multiplica a B más C, el resultado es igual a A por B más A por C. Es decir, que la multiplicación es distributiva para la suma o para la resta, porque sabemos que la resta es una suma, pero con un número negativo. Entonces, ¿de qué manera podemos desarrollar esta ley de multiplicidad? Bueno, veamos. Podemos tener el producto de una suma por un número, producto de una resta por un número, podemos tener factores comunes, podemos tener productos de dos sumas, y los veremos más a fondo en el siguiente video. Veamos ahora alteraciones de los factores. ¿Qué pasa si altero cierto factor? Bueno, veamos los casos. Si el multiplicando se multiplica o divide entre un número, el producto queda multiplicado o dividido dependiendo de qué es lo que se haga, por o entre el mismo número. Por ejemplo, cuando el multiplicando se multiplica por un número, no sé, 57 por 6. Si yo, 57 por 6 es como sumar 6 veces 57. Si yo multiplico 57 por 2 y después multiplico por 6, es lo mismo como que cada uno de los 57 los multiplique por 2. Es decir, 2 veces 57, pero luego 6 veces. Entonces, como esta segunda suma contiene el mismo número de sumandos que la primera, pero cada sumando es de la segunda es el doble de cada sumando de la primera, entonces
la segunda suma, o sea, el segundo producto, será el doble de la primera suma, o primer producto. Por lo tanto, sería, tenemos acá 57 por 6, que nos da 342. El resultado sería 342 por 2, o sea, 684. Ahora, si estamos dividiendo, tenemos 57 por 6 y dividimos 57, pero ahora entre 3. ¿Qué ocurre? Es como si fuera 57 entre 3, más 57 entre 3, más 57 entre 3, más 57 entre 3, así 6 veces. Esta segunda suma contiene el mismo número de sumandos que la anterior, pero cada sumando de esta es la tercera parte de cada sumando de la anterior. Por lo tanto, la segunda suma, o sea, el segundo producto, será la tercera parte de la suma primera. Es decir, habíamos dicho que es 342, pero ahora entre 3. Que nos da 114. Ok. Ahora, si el multiplicador se multiplica por o divide entre un número, el producto queda multiplicado por o dividido entre dicho número. Ejemplo, tengo 57 por 6, pero ahora a 6 lo multiplico por 2. Entonces, al resultado, que es 342, lo voy a multiplicar también por 2. O si tengo 57 por 6, pero al 6 lo divido entre 2, o bueno, voy a hacerlo aquí entre 3. Entre 3, el resultado quedaría dividido también entre 3. Y por último, si el multiplicando se multiplica por un número y el multiplicador se divide entre el mismo número, o viceversa, el producto no varía. Eso sirve muchísimo para hacer despejes, para completar ecuaciones. Si multiplicamos y dividimos por el mismo número, entonces la igualdad se respeta. Por ejemplo, 3 por 4 es 12. Si multiplico 3 por 2, pero a la vez divido 4 entre 2, me sigue dando 12. No se altera.